Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El tema, el mensaje que traigo para hoy, lo he titulado Pasión por Cristo. Pasión es inclinación o preferencia muy viva de alguien hacia otra persona. También es apetito, hambre, un deseo vehemente por algo o por alguien. Como cristianos y seguidores de Cristo, debemos tener esa inclinación, esa preferencia, esa hambre y ese deseo ardiente de estar cerca de Él. Analicemos un poco la etimología de esta palabra. Es la traducción de un vocablo griego, el cual se halla en plural en algunas de las cartas del apóstol Pablo y que denota las emociones o sentimientos desordenados de la naturaleza humana no redimida y que deben ser sometidos al gobierno del Espíritu. En Romanos capítulo 1, verso 25 al 27, Pablo, expresando la ira, o sea, el enfado de Dios por el pecado, dice lo siguiente: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, o sea, nos permite hoy también, porque nos ha concedido el poder de decidir por nosotros mismos, y esto no es negociable. Y añade, dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Todo esto, sin lugar a dudas, es una realidad, es un reflejo de la sociedad contemporánea. Esto ya ocurría en la antigüedad, sigue ocurriendo en la actualidad y yo diría incluso en mayor medida. De ahí que estas palabras de Pablo también van dirigidas a la sociedad actual. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 5 Pablo también exhorta de la siguiente manera: y nos exhorta a que hagamos morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de nosotros, a no tener nada que ver con la inmoralidad sexual, nada que ver con la impureza y las bajas pasiones y los malos deseos. Tampoco debemos ser ávaros, porque la avaricia es idolatría, porque adora las cosas que ofrece este mundo por delante de lo que Dios nos ofrece. Existe otro vocablo que igualmente puede implicar deseos sexuales. Lo podemos encontrar en Romanos capítulo 7 versículos 5 y 6. Dice así: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Esta muerte simboliza la muerte espiritual, la condenación. Y en el versículo 6 añade lo siguiente: pero ahora fuimos liberados de la ley, o sea, librados de esta ley que nos condenaba, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante una nueva manera, o sea, el de vivir en el Espíritu, o sea, guiados por el Espíritu Santo. Y en Gálatas capítulo 5 versículo 24 Pablo afirma lo siguiente: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Existe también la expresión pasiones semejantes, que denota la debilidad y limitación del hombre sin referencia a su corrupción. Lo vemos en Hechos capítulo 14, en algunos versículos. Después de la sanación de un paralítico, ocurre lo siguiente, versículo 11. Entonces la gente, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y en el versículo 14 dice:
Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, o sea, con pasiones semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de estas cosas inútiles, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Esta expresión pasiones semejantes se refiere a la incapacidad que tenemos los seres humanos, pero sin hacer referencia a su contaminación y a su pecado. Y en Santiago capítulo 5 versículo 17 el apóstol hace referencia a lo mismo, poniendo como ejemplo al profeta Elías. Elías, dice, era tan humano como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones semejantes como cualquier ser humano. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22, Pablo emplea la palabra pasión como el equivalente de una palabra griega que significa deseo intenso, pero que se puede corromper cuando es desordenado o excesivo. A esto la Biblia lo llama concupiscencia, deseo desordenado y pecaminoso. También el apóstol Santiago usa la palabra pasión para traducir placer, codicia o ambición, y lo leemos en su carta en el capítulo 4 versículos 1 y 2, donde Pablo declara y hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y el versículo 2 afirma: desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. El verbo que se deriva de esta misma raíz también significa sufrir y se aplica juntamente con los sufrimientos de Cristo y de los cristianos. De ahí se origina la frase pasión de Cristo y también pasión por Cristo, ese deseo vehemente de servir a Cristo con todo nuestro ser, o sea, con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Nuestra pasión como hijos de Dios y seguidores de Cristo debe estar centrada en un deseo ardiente por hacer las cosas que le agradan a Dios y dejar todas las pasiones terrenales y pecaminosas. El Señor nos dará las fuerzas para conseguirlo. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 afirma Pablo, dice: «Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Gracias a Dios porque Él nos concede la victoria sobre el pecado y nos libra de sus consecuencias, la muerte espiritual y la condenación, y lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos que aceptar la salvación que Él nos ofrece, reconociendo que por medio de su sacrificio, muerte y resurrección, y que mediante nuestro arrepentimiento recibimos el regalo de la salvación. Esto hará que sintamos pasión por Cristo, ese anhelo ardiente de estar cerca de Él y recibir las bendiciones que Dios tiene y desea para todos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.